Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y que creo que a todos ustedes les va a gustar. Es algo que muchísimas personas han estado esperando. Las nuevas regulaciones que ha dado el gobierno japonés para todas las personas que quieran venir a Japón. Por supuesto que esto no incluye a los turistas por el momento. También quiero agradecer a todas las personas que se siguen suscribiendo a tu canal GoToViajes. Ya sabes, es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es clic aquí abajito donde dice suscríbete. Luego hacer clic en la campanita de notificaciones y escoger la opción todas. De esta forma te estará llegando más y más información que tú necesitas para tu viaje. Así que, sin más tiempo que perder, comencemos. Hola a todos mis amigos de tu canal GoToViajes. Para las personas que por primera vez nos ven, mi nombre es Ricardo y trabajo más de 20 años aquí en el Aeropuerto Internacional de Narita en Japón. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas restricciones, la nueva regulación que ha impuesto el gobierno japonés para las personas que vengan a este país. Esta norma rige a partir del 1 de marzo de este año 2022. Como ustedes ya han estado viendo mis videos anteriores, yo he explicado que el año pasado, por el problema del coronavirus, a partir de diciembre 3, las nuevas regulaciones de Japón cambiaron. Esta noticia ya ha venido circulando desde febrero de este año en los diferentes medios de comunicación japonesa y también en diferentes plataformas de internet. Es lo que anunció el gobierno japonés de que iba a hacer cambios para que personas puedan venir a Japón. Esta nueva regulación tiene dos puntos en los cuales todos los que quieran venir tienen que cumplir. La primera es que Japón autoriza la entrada para personas que vengan por negocios o por trabajo. Esto quiere decir para personas que vengan por corto, mediano y largo plazo, siempre y cuando sean para negocios y trabajo. El siguiente punto es que también tienen que cumplir, aparte de la primera regulación, tener una empresa que sea garante de ustedes. Hay otro punto también que explica esta nueva regulación. Para las personas que quieren venir a Japón por largo plazo, aquí incluye a personas que vienen para trabajar con visas de 1, 2 o 3 años. Y para las personas que vienen a estudiar también a Japón. Todos ellos tienen que cumplir estos dos requisitos. Voy a leer lo que dice exactamente esta nueva regulación impuesta por el gobierno japonés. A partir del 1 de marzo de este año 2022, se permitirá el nuevo ingreso con fines distintos a turismo. Por el momento no hay entrada para turismo. Bajo la supervisión de una empresa receptora garante. Para obtener
esta nueva entrada tienen que cumplir dos puntos muy importantes. La primera es que tiene que ser de corto, mediano o largo plazo, con fines de negocio o de trabajo. El segundo punto es que aparte del primero, también tienen que contar con una empresa u organización que los garantice aquí en Japón. Aquí voy a tratar de explicarlo un poquito más fácil para que lo puedan entender. Todas aquellas personas que vengan por negocio, quiere decir por corto plazo, pueden acceder a esta nueva entrada a Japón. Como por ejemplo, hay muchísimas personas que antes del corona estuvieron viniendo a Japón para realizar diferentes tipos de trabajo. Muchos de ellos venían de diferentes países. Después del corona, muchas personas también llegaban a Japón para realizar trabajos en los hospitales, como enfermeras, asistentes de enfermeras, doctores. Estas personas vienen por determinado tiempo de visa. Algunos vienen con 1, 2 o 3 años. Estas visas tienen que ser renovadas cada año. Sin embargo, dependiendo del trabajo y dependiendo de la empresa que los pide, su periodo de visa es cambiable. El otro punto es que dentro de estos cortos y largo plazo también incluye a todas las personas que vienen a estudiar. El año pasado, hasta el día 3 de diciembre, muchísimas personas que ya habían obtenido sus visas para poder venir a estudiar o trabajar a Japón, no pudieron hacerlo porque el gobierno japonés cerró la entrada debido al nuevo coronavirus, el Delta, y luego que vino el Omicron. Sin embargo, estas personas ya van a poder venir a Japón. Recuerden de que todas estas aplicaciones tienen que ser hechas por empresas u organizaciones aquí en Japón, que son las que los van a pedir. Estas empresas son las encargadas de realizar todos los trámites ante las oficinas de Inmigración y Ministerio de Relaciones Exteriores para que luego les den una visa especial y puedan viajar hasta aquí, a este país que es Japón. Voy a poner algunos ejemplos para que ustedes los puedan entender. Si personas que vienen por trabajo en hospitales, entonces los hospitales tienen que hacer la aplicación y llenar todos los formularios necesarios para que estas personas puedan venir a Japón. En el caso de que sean personas que vengan a estudiar, también las universidades, escuelas o colegios son las encargadas de realizar todos los trámites ante inmigración y el Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta forma, ustedes van a poder obtener una visa para poder venir a Japón. Igualmente, las personas que vengan por negocios también tienen que tener una empresa que los garantice y que haga todos los trámites ante las oficinas de inmigración y el Ministerio de Relaciones Exteriores para que le puedan dar una visa y de esa forma todos ustedes puedan viajar hacia Japón. En este momento ya los consulados y embajadas de Japón en los diferentes países están haciendo todos los trámites necesarios para darles la nueva visa. Es una visa especial que van a dar
a todas las personas que cumplan con todos los requisitos y de esta manera puedan viajar aquí a Japón lo más rápido posible. Aparte de presentar todos los documentos necesarios para la solicitud de esta visa ante el Ministerio de Asuntos de Relaciones Exteriores de Japón, también hay otro documento que tienen que llenar. En este caso se llama el ERFS. Son siglas en inglés. Tu empresa o la organización que te vas a pedir o que va a hacer la solicitud para tu nueva visa también tiene que llenar esta solicitud, que es en línea. Esto está en la página de internet del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón. El ERFS, que son sus siglas en inglés, tiene que ser llenado por la empresa que los va a pedir. En este documento está incluido toda la información personal de la persona que va a venir a Japón y también está la información de la empresa que va a pedir o que va a hacer la solicitud ante las oficinas de inmigración. Este documento se llena en línea. Está en la página de internet del Ministerio de Trabajo, Salud y Bienestar del Japón. Luego de que la empresa u organización haya terminado con la solicitud y la presentación de todos los documentos, van a poder recibir un certificado para poder acceder a la nueva visa y puedan venir a Japón. Como siempre, quiero hacerles recordar que tienen que cumplir con todos los protocolos de sanidad que ha impuesto el gobierno japonés. Una de ellas es el certificado PCR COVID-19 negativo en inglés. El otro certificado es el de vacunación. Aunque este certificado no es mandatorio para el gobierno japonés, yo les recomiendo que traigan su certificado de vacunación. Porque dependiendo del país donde ustedes vengan, en algunos casos, teniendo su certificado de vacunación, no van a tener que hacer cuarentena en los lugares designados por el gobierno japonés, sino que van a ir directamente a sus casas, siempre y cuando hayan salido negativos en el test PCR que le hacen aquí en el aeropuerto cuando llegan a Japón. Otras cosas que no se deben olvidar y siempre les hago recordar es traer sus teléfonos móviles, sus celulares, porque les van a hacer bajar algunas aplicaciones de seguimiento durante el periodo de cuarentena que en algunos casos van a tener que hacer en sus casas. Si quieren saber más información de cómo es la llegada aquí a Japón, les recuerdo que tengo un video donde explico paso a paso qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que saber cuando llegan aquí al aeropuerto en Japón. Aquí yo les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver. Un saludo para Techi Martínez, que me hizo la pregunta de qué es el ERFS. Espero que en este video tu pregunta haya sido aclarada. Bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Compartan con toda su familia, con todos sus amigos y no se olviden, regálame un like. De esta forma, muchísimas más personas estarán informadas. Así que nos vemos en el próximo video. Bye.